Bienvenidos a este curso de Biología del Desarrollo. En el segundo módulo veremos meiosis. La palabra meium significa disminuir, porque en este proceso se va a disminuir la cantidad de cromosomas, es decir, que se van a formar células haploides. A partir de una célula diploide, que en el caso de los humanos tiene 46 cromosomas, se formarán 4 células hijas, cada una con 23 cromosomas. Este tipo de división celular se da en las células sexuales. Hay una recombinación genética y así se garantiza la variabilidad para que las especies no degeneren a lo largo del tiempo. Y los determinantes citoplasmáticos germinales o el plasma germinal es el que hace que ciertas células somáticas sean escogidas como las de la línea germinal. Esto se da en un momento específico. Las células de la línea germinal son las únicas que pueden sufrir meiosis, pero es gracias a los factores inhibidores que la célula, en vez de seguir un ciclo mitótico, sigue uno meiótico. De la misma forma que ocurre en la mitosis, antes de iniciar la meiosis es necesaria una interfase, que tendrá fase G1, fase S y fase G2. En la fase S, las cromátidas se duplican. Sin embargo, como hay pocos replicones, la síntesis de material genético es más lenta, por lo cual un 1.3 de ese material no alcanzará a ser sintetizado en este momento, se hará posteriormente en la meiosis. Así como en la mitosis, también en la interfase de la meiosis, los cromosomas están descondensados. Después de eso inicia la meiosis 1, ya que se divide en meiosis 1 y meiosis 2. Al principio hay solo una célula. Al finalizar la meiosis se generarán 2 células hijas, y al finalizar la meiosis 2 de cada célula hija se formarán otras 2 células, es decir, 4 células hijas en total. La primera fase de la meiosis 1 es la profase 1, o también llamada profase larga, que se subdivide en leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. En las células sexuales humanas puede durar una cantidad variada de años, 12, 15 o 40. En las mujeres, la meiosis inicia en la vida embrionaria. Sin embargo, el gameto femenino queda latente en la fase del diploteno. Cuando las mujeres llegan a la pubertad, se reactiva la meiosis, es decir, que algunas células siguen a la etapa siguiente de diplotene, es decir, la diacinesis. De esas células que continúan el proceso, solo una al mes será expulsada. Los demás óvulos se reabsorberán y se volverán folículos atrésicos que entran en apoptosis. Así que para el siguiente mes, otro grupo de células tendrá que reactivarse. De esos, solo uno será expulsado, y por cada ovulación queda una cicatriz en el útero, así sucesivamente a lo largo de la vida. En cambio, para los hombres, la meiosis apenas inicia en la etapa de la pubertad. Empezando por la primera fase de la profase 1, que es leptonema, aquí se empieza a condensar la cromatina que venía descondensada de la interfase. Finos filamentos se empiezan a formar y todavía son difíciles de observar. En la fase de cigonema, los cromosomas ya se ven mejor formados. También se empieza a formar el complejo sinaptonémico. Esta es una estructura proteica para el apareamiento entre los cromosomas homólogos. En esta fase apenas se están empezando a buscar. También permite dar estabilidad a la hora de la ruptura de los brazos de las cromátidas hermanas. Está compuesto por 2 barras laterales y fibras centrales formadas por proteínas. En cigonema se sintetiza aquella porción de ADN que no se había sintetizado en la fase S. Sin embargo, el total del ADN se sintetizará hasta la anafase. En paquinema se ven espacios entre los cromosomas, ya que están mucho más condensados.
Ahora sí se da el entrecruzamiento o crossing over. Ocurre la unión total entre los cromosomas homólogos gracias a ese complejo sinaptonémico formado en la etapa de cigonema. Ocurre el intercambio de material genético gracias a puentes entre los cromosomas homólogos denominados quiasmas. Y ya que hay dos cromosomas unidos, a esto se le denomina cromosoma bivalente, y como está formado por 4 cromátidas, también se le llama tétrada, es decir que las coecinas están presentes uniendo a las cromátidas hermanas de cada cromosoma. Un cromosoma se dice que es igual a otro por poseer la misma cantidad de cromómeros, o que estén a la misma distancia entre sí, que sean del mismo diámetro, entre otras características. Un cromómero es el lugar específico de cromatina condensada en el cromosoma. La célula sigue a la fase de diplonema. Aquí ya desaparecen los complejos sinaptonémicos, pues ya se dio el entrecruzamiento. Sin embargo, los cromosomas homólogos de cada tétrada quedan unidos. También quedan presentes remanentes de los quiasmas donde hubo intercambio de ADN. Los demás quiasmas desaparecen. La última fase de la profase 1 es la diacinesia. Cuando las mujeres llegan a la pubertad, esta es la primera etapa de activación. El número de quiasmas se reduce aún más y hay una mayor separación de los cromosomas homólogos. Esta fase es muy similar a la profase de la mitosis, ya que se rompe la membrana nuclear y los nucleolos desaparecen. La siguiente es la metafase 1. En el caso de los humanos, los 46 cromosomas están ubicados en el plano ecuatorial y los homólogos siguen unidos por pares. El cinetocoro de un cromosoma se orienta hacia el polo opuesto al que está unido el cinetocoro de su cromosoma homólogo. En la anafase 1, ya cada cromosoma homólogo se irá hacia un polo opuesto de la célula. Cada cromosoma homólogo está conformado por sus 2 cromátidas, pero ahora tiene una información genética que ha sido recombinada. Esta separación se llama reducción. Y no es que todos los cromosomas del padre se vayan a un lado y todos los de la madre al otro. Aunque la cantidad es igual, se hace de un modo azaroso esa repartición. La última fase de la meiosis 1 es la telofase 1. Aquí se dará lugar a 2 células hijas. Cada una tendrá 23 cromosomas, porque de los 46 que estaban en la placa celular, 23 se fueron hacia una célula y 23 hacia la otra, pero cada cromosoma está conformado por 2 cromátidas. También en el caso de las células animales se forma el anillo contráctil para la separación de las células, es decir, la telofase 1 incluye la citocinesis, que es la división del citoplasma, y la telofase puede darse por 2 caminos. Uno es aquel que incluye una intercinesis y otro es en el que se da una interfase atípica. En el caso de la intercinesis es una fase muy corta, es prácticamente un paso directo de telofase 1 a la profase de la meiosis 2, así que las características de la célula se conservan. En la telofase 1 los cromosomas están casi condensados y al entrar en la profase 2 no tienen casi que condensarse. Por esta misma razón, prácticamente no se forman las membranas nucleares ni los nucleolos. Es un paso directo. En cambio, el otro camino es uno en el que sí hay una interfase, pero una interfase atípica entre ese final de la meiosis 1 y el comienzo de la meiosis 2 con la profase. Es una interfase atípica porque carece de fase S. Cada cromosoma ya tiene sus 2 cromátidas. Como si hay interfase, hay una descondensación de ADN y al llegar a la profase 2, nuevamente se descondensan los cromosomas. Además, sí hay una formación de membranas nucleares y de nucleolos, aunque enseguida tengan que desintegrarse. Entonces, antes de iniciar la meiosis 1, hay una interfase en la que se hace la duplicación del ADN para que cada cromosoma quede con 2 cromátidas. En cambio, entre la meiosis 1 y la meiosis 2 hay una interfase
atípica, ya que no hay duplicación de ADN porque los cromosomas ya tienen dos cromátidas. Si no se da esta interfase, puede darse la intercinesis. Continuamos a la meiosis 2, que es muy similar a la mitosis. Si los cromosomas vienen de una interfase atípica, se condensan. También las membranas nucleares que se formaron y el nucleolo tienen que desvanecerse. La profase 2 inicia con las dos células hijas haploides resultantes del proceso anterior. La metafase 2 se caracteriza porque los 23 cromosomas de cada célula se alinean en el plano ecuatorial. Cada uno está formado por dos cromátidas, pero cada cromátida tiene su centrómero y también su cinetocoro. La anafase es aquella en la que las cromátidas hermanas se van a separar y cada una se va a ir a un extremo diferente de la célula. Cada cromátida va a pasar a formar un cromosoma. La meiosis se finaliza con la telofase 2. Aquí cada célula formará dos células hijas, es decir que al final se tendrán 4 células hijas. Cada una será haploide y cada cromosoma constituido por una sola cromátida. Se formarán los nucleolos, las membranas nucleares. En las células vegetales se formará una placa celular o inicio de la nueva pared celular de cada célula hija, y en las células animales el anillo contráctil, pues como en todas las telofases que hemos visto, se incluye la citocinesis. Con esto terminamos nuestro segundo módulo, la meiosis.